Quédate hasta el final para entender esta lección. La noche cayó sin pedir permiso. No fue brusca, fue lenta, como cuando una certeza se apaga sin que uno se dé cuenta. El pueblo quedó envuelto en un silencio espeso, de esos que no descansan, de esos que parecen mirar. Mateo caminaba por la calle de tierra con la espalda encorvada y el corazón cansado. Cada paso levantaba polvo, y con el polvo subían recuerdos que prefería dejar enterrados. Había rezado tanto que ya no sabía si hablaba con Dios o con el eco de su propia voz. Las palabras se repetían, gastadas, como si hubieran perdido fuerza. Antes, orar era descanso. Ahora era esfuerzo. Aún así seguía haciéndolo, porque dejar de hablarle a Dios le parecía todavía más doloroso que no recibir respuesta. Durante años creyó que la fe era una llama constante, firme, imposible de apagar. Nadie le explicó que hay momentos en los que esa llama se vuelve apenas una brasa y que aún así sigue siendo fuego. Nadie le dijo que la fe también aprende a caminar cuando no hay luz. Todo empezó a romperse de a poco. Primero fue el trabajo. Un día tenía horarios, proyectos y planes. Al siguiente, solo tiempo vacío y preguntas sin respuestas. Luego vino la enfermedad de su madre, silenciosa al principio, implacable después, y finalmente llegó la soledad, esa que no hace ruido, pero se instala como una piedra en el pecho. Las personas que antes prometían estar siempre empezaron a desaparecer, algunas con excusas suaves, otras sin despedirse. Mateo empezó a preguntarse si Dios también se había ido sin avisar, si acaso había hecho algo mal, si su fe no había sido suficiente. «Si estás ahí», susurró una noche mirando el techo oscuro, «¿por qué no respondes?». No hubo señales, no hubo alivio, solo el tic insistente del reloj y una sensación amarga creciendo en su interior. Cerró los ojos y pensó algo que le dolió admitir. Tal vez estaba solo de verdad. Los días se volvieron grises. Se levantaba, cumplía lo mínimo y volvía a acostarse con la sensación de no haber vivido. Iba a la iglesia y se sentaba al fondo, escuchando palabras que antes lo levantaban y ahora parecían no alcanzarlo. Le hablaban de esperanza, pero él sentía que esa palabra ya no le pertenecía. Una tarde, mientras esperaba noticias en el hospital, se sentó en un banco frío del pasillo. Tenía las manos entrelazadas, rígidas. Un anciano se sentó a su lado sin decir nada. Tenía el rostro marcado por el tiempo y los ojos tranquilos, como si no estuvieran apurados por entenderlo todo. «La espera duele», dijo el hombre al rato, «pero no es abandono». Mateo lo miró con sorpresa. «A veces siento que Dios se fue», respondió, «que me dejó solo». El anciano sonrió apenas. Cuando un padre enseña a caminar a su hijo, llega un punto en el que suelta las manos. El niño cree que cayó en soledad. El padre sigue ahí, atento, listo para sostenerlo. Mateo no respondió, pero esas palabras se le quedaron clavadas. Esa noche su madre empeoró. Los médicos hablaban en voz baja como si el silencio pudiera proteger. Mateo salió al pasillo, apoyó la frente contra la pared fría y por primera vez no pidió explicaciones ni soluciones. «No entiendo», dijo en voz baja, «pero sigo acá. No ocurrió ningún milagro inmediato, no hubo señales visibles, pero algo cambió. Una calma extraña apareció, suave, firme. No borró el dolor, pero lo sostuvo, como si alguien se hubiera sentado a su lado, sin palabras, solo presencia». Los días siguientes fueron duros. Hubo lágrimas, miedo, cansancio profundo. Pero también aparecieron pequeños gestos. Una enfermera que le ofreció café cuando no había dormido. Un mensaje inesperado de alguien que creía lejano. Un amanecer entrando por la ventana del hospital, pintándolo todo de luz tibia. Mateo empezó a notar algo que antes no veía.
Incluso en lo roto, había cuidado. Una madrugada abrió la Biblia que llevaba en la mochila desde hacía años. Leyó sobre caminar por valles oscuros sin temor, porque Dios está ahí. No prometía caminos fáciles, prometía compañía. Y entonces lo entendió. Dios no evita todas las tormentas, pero jamás abandona al que las atraviesa. Nada se resolvió de golpe. La enfermedad no desapareció. Los problemas siguieron, pero Mateo ya no caminaba solo. Empezó a orar distinto, no desde el reclamo, sino desde la confianza. No desde la exigencia, sino desde la entrega. Una tarde volvió a la misma calle de tierra donde semanas atrás había sentido abandono. El cielo estaba despejado, caminó despacio y respiró hondo. «Gracias por quedarte», susurró, incluso cuando no pude verte. Comprendió que Dios no se mide por emociones, sino por fidelidad, que el silencio no es ausencia, es profundidad, que cuando todo se cae, Él permanece. Desde entonces, Mateo no dice que su fe sea perfecta, dice que es real, y cuando ve a alguien caminar con la mirada baja, piensa: Dios tampoco lo abandonó, solo está aprendiendo a caminar.